Entonces seguimos en la tribulación, hermanos, seguimos en la tribulación y vemos allí personajes claves, ¿no? Sabemos el anticristo, que es el hombre de pecado que Pablo nos menciona allí en 2 Tesalonicenses. También se llama la bestia, estos son sinónimos, el cuerno pequeño, que de acuerdo de Daniel, ya veíamos el premilenialismo en Daniel, desde allí ya la Escritura nos habla acerca de este hombre de pecado, ¿no? Y este hombre que va a liderar ese último, la gran bestia, ese último imperio maligno que Jesucristo va a esperar a que este mundo llegue al colmo de su maldad para destruirlo, para mostrar que nosotros como hombres pecadores no tenemos realmente ningún poder y Dios va a deshacer todos esos imperios que se han hecho bajo la influencia de Satanás. Entonces tenemos ese anticristo y se opone a todo lo que es Cristo, ¿sí? O sea, ese anti tiene dos sentidos. Primero, que se opone a lo que es el Señor y segundo, quiere sustituirlo, o sea, quiere engañar para decir que Él es el Cristo y Él va a llegar a ser el líder mundial porque la gente va a creer que Él es un Mesías. Y la Escritura, aunque no vamos a tocar el tema aquí en detalle, parece indicar en Apocalipsis que este hombre como que muere y resucita, o sea, como que sufre una herida mortal y se vuelve a parar y la gente empieza a orarlo y dice, ¿quién como la bestia? O sea, ¿quién como este anticristo? Y tiene un falso profeta, ¿sí? Que lo acompaña, que también hace señales, hace prodigios, ¿sí? También tenemos allí los 144,000 judíos que son protegidos por Dios. Ahorita hablaba un poquito con el pastor David, resulta que uno a veces repite cosas del oro, o sea, que le han dicho y uno repite sin mirar la Biblia. Y entonces una de esas cosas que yo repetía como loro, los 144,000 evangelistas. Y uno empieza a leer Apocalipsis y no encuentra el soporte en Apocalipsis de que sean evangelistas. Lo que dice en la Biblia es que son protegidos por Dios para que no sean tocados por las plagas, que son primicias de Dios de Israel. Pero eso también nos muestra algo muy importante, hermanos, en estos 144,000 que acabamos de leer. Y es que, como dijimos, algunas teologías dicen que dicen que Israel ya no tiene lugar, o sea, que Israel desapareció, ¿se acuerdan? Que la iglesia trascendió a Israel. Y cuando entendemos en el futuro, vemos esta tribulación en el futuro, Dios nos sorprende acá, ¿no? 144,000, 12,000 de cada tribu. O sea, que Dios ha preservado a Israel hasta ese momento. Y los tiene por nombre, o sea, ellos ni sabrán, de pronto muchos ni sabrán que son de Rubén, ni de Aser, pero Dios sí sabe. O sea, Dios los está preservando, o sea, está preservando esta nación. Y este capítulo 7 es una muestra específica, hermanos, clara de que Israel sigue en los planes de Dios. ¿Ok? Hay un libro de escatología del sistema milenial, dicen que los 144,000 somos la iglesia. Entonces, solo se los dejo a ustedes como hermeneutas, personas que hacen exegetas, a ver cómo pueden reconciliar cómo puedo ser parte de estos 144,000, muy difícil. Pero se hace de forma simbólica. ¿Ok? Entonces, 144,000 judíos protegidos, las primicias de Israel en ese momento de la salvación que va a haber. Hay 2 testigos, predican arrepentimiento en Jerusalén, hacen muchos milagros y señales, hacen que descienda fuego del cielo, ¿sí? Están predicando arrepentimiento y este ministerio de ellos dura 3 años y medio, ¿sí? ¿Quiénes son los 2 testigos? Especulaciones, no sabemos. Hay unos que dicen que es Moisés y Elías. ¿Qué otras opciones dicen? Dicen Moisés y Elías por las señales que hacen, pero no sabemos exactamente quiénes van a ser. Es porque ellos hicieron señales muy parecidas cuando estuvieron en la tierra. ¿Por qué se dice que puede ser Moisés y Elías? Porque Moisés, él murió, ¿se acuerdan? Pero ¿quién lo enterró? Que el Señor se encargó del cuerpo de Moisés, ¿no? Y nadie sabe dónde lo enterró, ¿no? Israel no supo dónde fue enterrado Moisés. Y Elías se fue vivo. Entonces también toman esto. Algunos dicen que puede ser Enoc también. Hay muchos argumentos allí, pero son especulaciones. Realmente la palabra de Dios nos dice quiénes son los 2 testigos. Pero vemos la misericordia. O sea, esta predicación de los 2 testigos es una misericordia de Dios al mundo incrédulo para que se arrepiente.
¿sí? Pero vamos a Apocalipsis 11 un momento. Vemos la maldad del mundo, hermanos. O sea, vemos en Apocalipsis cómo a pesar de las plagas la gente no se arrepiente de su maldad, sino que siguen blasfemando el nombre del Señor. Entonces, miren lo que pasa al final con los dos testigos. Dice 11:7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, o sea, estamos hablando del anticristo, que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. O sea, Dios va a permitir que los vence y los mate. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Entonces, ¿dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? Jerusalén, entonces ahí. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Fíjense, esta misma composición, pueblos, tribus, lenguas y naciones, está desde Daniel, ¿no? Y vuelve aquí a Apocalipsis. Contemplarán sus cadáveres, o sea, está diciendo todo el mundo, prácticamente en general, o sea, prácticamente todo el mundo, o sea, gente de todos estos pueblos, la mayoría, contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados, ¿sí? Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. O sea, el mensaje justo de estos 2 testigos los atormentaron. Y ¿no les parece que algo semejante como lo que celebra uno de la Navidad ahora, o sea, darse regalos, ¿no? Es como una Navidad porque murieron los 2 testigos. O sea, se acabaron los que muestran el pecado a las personas, ¿no? Dice, pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y fueron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. ¿Sí? Entonces vemos aquí un poquito esto que nos revela el grado de impiedad que va a tener las personas. O sea, que la gente se va a alegrar porque alguien que les da el evangelio es muerto, y eso de no dejarlos enterrar es como una muestra de desprecio, o sea, como que se descompongan allí, no le vamos a dar, como decimos, santa sepultura. Entonces vemos el estado de maldad de las personas en ese tiempo. Ahora, ¿cómo podemos ver que se abren los sellos en la tribulación? Cuando vamos a Apocalipsis 6, ¿sí? Apocalipsis 6. Primero hay una oración en el cielo que Juan ve, de estas cosas que están por venir, y vemos allí el decreto, la decisión desde el cielo de que el reino, o sea, de que Dios tome todo el control, ¿no? Entonces por eso vemos en Apocalipsis 5:4, 5:9 en el cántico dice, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque con tu sangre, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Esto es, como les digo, como se va a interpretar Apocalipsis. Este es como un decreto, como un edicto, para que ahora se empiece a dar todas las cosas, para que esto llegue a ser una realidad, ¿sí? Para que el pueblo de Dios reine sobre la tierra en cabeza del Cristo, ¿ok? No es que esté recapitulando, ni que esté viendo si de otras, porque no es la misma escena, o sea, es como el decreto en el cielo, o sea, del cielo viene la orden y después se manifiesta aquí en la tierra, ¿sí? Entonces nos muestra la figura de este rollo de las cosas que están escritas. Obviamente es una visión, pero vemos que si no se abre este rollo no se pueden desatar todas las cosas que están escritas para que el reino, o sea, para que el reino sea restaurado, para que la tierra reciba el reino de Cristo. Y vimos que Cristo es el digno, ¿no? O sea, Cristo es digno por su sangre, ¿no? Por la cruz. Por eso vemos la centralidad de la cruz, que solamente Cristo puede abrir los sellos, ¿no? Y vemos en Apocalipsis de la manera en que más se refiere Juan al Señor Jesucristo es Cordero, 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 Cordero. Y eso es un recordatorio siempre que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nos recuerda que Él los quitó por medio de su sangre, o sea, muriendo voluntariamente por pecadores, haciendo la voluntad del Padre. ¿Okay? Eso nos recuerda su sacrificio. Entonces, esa figura de Cordero nos recuerda
el costo que tuvo la redención del pueblo de Dios y de redimir todas las cosas, porque si leemos Colosenses, reconcilió todas las cosas, las que están tanto en el cielo como en la tierra. Entonces se empieza a abrir los sellos, y traje aquí la figura porque de pronto muchos de ustedes no saben lo que es un rollo antiguo y los sellos. Entonces tenemos este rollo allí escrito, eso era como el libro de ese entonces, y los sellos pues obviamente es para que no se pueda leer, ¿sí? Y tiene varios sellos, ¿no? Tenemos aquí, son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que van cronológicamente desatando la ira de Dios. Entonces vamos a ver cuándo se abren estos sellos, entonces en la tribulación, y hay unas figuras de unos caballos, ¿no? Dice 6.2, dice, miré ya que un caballo blanco, y el que estaba montado tenía un arco, se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar, ¿no? Algunos dicen que el caballo blanco, el que estaba montado en el caballo blanco es Cristo, ¿no? No tiene sentido, porque nos estaríamos adelantando a Apocalipsis 19. Aquí está una clara indicación del anticristo, porque el anticristo, según otros textos, va a tomar el control o sea, va a tomar autoridad, pero sin hacer batalla. O sea, él va a lograr por medio de sus estratagemas y su habilidad, con sus palabras, o sea, va a seducir a las personas y él va a subir sin problema. Como hace un político astuto, sube sin problema, sin hacer guerra con la sube allá, y cuando ya llegan es el problema, ¿no? O sea, va a ser igual que ahora. O sea, cuando suben al poder es que empiezan los problemas, ¿no? Pero con el anticristo va a ser mucho peor. Entonces, esto es una figura del anticristo en el 6.2, y es que Dios le da autoridad, o sea, conquistando, y para conquistar es que sin problema se le otorga que se imponga y que empiece a gobernar, tenga un gran poder prácticamente en el mundo, aunque también va a tener una oposición, ¿no? Pero en general va a gobernar el mundo. Después vemos guerras, ¿sí? Tenemos guerras, después tenemos hambres, el tercero tenemos hambre, después tenemos muerte, donde podemos ver que 1/4 de los habitantes de la tierra mueren. O sea, imagínense eso, ¿no? Eso ya es una tribulación. O sea, si estamos hablando que somos 6.000 millones, o sea, que 1.500 millones de personas mueran, fuerte, ¿no? Si somos 6.000 millones de personas, poniendo unas cifras, 1.500 millones que mueran en un acontecimiento, o sea, hasta cómo dispone uno de esos cuerpos, ¿no? O sea, la verdad que es una tragedia que eso suceda. Después martirio, ¿sí? Y tenemos un gran terremoto y señales en el cielo, ¿no? Y la humanidad reconoce el juicio de Dios y el Cordero, ¿sí? O sea, lo que estamos experimentando, o sea, lo que se está experimentando es la ira de Dios que está sentado en el trono y en el Cordero. Vamos ahí más adelante a Apocalipsis 6, ¿sí? Mire lo que dice en el versículo 12. Dice, y cuando el Cordero abrió el 6º sello, ¿sí? Cuando el Cordero abrió el 6º sello, y vi cuando el Cordero abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino. A mí esta imagen siempre me aterroriza. O sea, yo no me puedo imaginar esa imagen. ¿Cómo así que el cielo no sé, he estado investigando en griego, no puedo entender todavía qué significa ese que se desapareció como un pergamino. No he podido entender literalmente qué dice allí. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Pero lo importante es la consecuencia de que el cielo desaparece, ¿no? O sea, algo pasa, o sea, hay como una barrera que se rompe en ese momento, que es aterrorizante, porque mire lo que dicen ellos. Dice que todos ellos se escondieron en las cuevas entre las peñas y los montes. Eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, ¿sí?
O sea, que de alguna manera ellos se dieron cuenta que estaban en la presencia misma de Dios, que o sea, de alguna manera están viendo a Dios y están viendo que la ira viene de Dios directamente, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Sin embargo, tristemente, esto no es palabra de arrepentimiento. O sea, eso es fe demoníaca. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen a Dios, ¿correcto? Entonces, tristemente, ellos se dan cuenta que es Dios, pero no obedecen. Y miren que esto es muy triste porque y es impresionante la maldad de la humanidad. Muchas personas hoy en día les predica el Evangelio y no se arrepienten porque se excusan que son ateos, no creen en Jesucristo, no creen en el cristianismo, pero ese día no pueden ya más decir que son ateos. Igual sabemos por Romanos, los 3 primeros capítulos, que nadie es ateo, capítulo 1, 2. Segundo, o sea, saben de Dios porque lo están viendo, y están viendo a Jesucristo en que muchos no creen y tampoco creen. O sea, viendo a Dios, al Cordero, no creen, temen su ira, pero no hay arrepentimiento. O sea, está el grado de dureza que tenemos allí en Apocalipsis de los que están perdidos, ¿no? O sea, se rehúsan a arrepentirse. De alguna manera la humanidad en la tribulación se aferra a esto. O sea, si usted mira al mundo incrédulo, ¿cuál es el tesoro de ellos? Este mundo. Porque aquí es donde lucran, aquí es donde hacen fama, aquí es donde son influencers, aquí es donde los idolatran, ¿sí? Les dicen cosas bonitas, se creen dioses. O sea, este es su cielo, por llamarlo así. Nosotros no tenemos la esperanza acá, la tenemos en el milenio, en el estado eterno. Entonces, ellos van a pelear para no perder este reino. O sea, hay una batalla realmente porque el hombre no va a querer soltar este reino a Cristo, pero obviamente eso es una pelea inútil porque obviamente el Cordero, el Señor Jesucristo, los va a derrotar. Entonces tenemos primero estos sellos, ¿sí? Y vemos que estos sellos, con el séptimo, entonces da lugar a las trompetas, perdón. Entonces, vienen 7 trompetas que se desatan junto con el séptimo. O sea, el séptimo sello nos abre el paso a las 7 trompetas y vemos que se va intensificando la aflicción, ¿no? Y vemos ahí una descripción muy literal. O sea, esto es difícil y es incorrecto interpretarlo alegóricamente. Dice que 1/3 de la tierra, árboles y la hierba se queman, ¿no? O sea, tenemos allí que Dios empieza a afectar todo de la creación, ¿no? O sea, toca los árboles, toca las aguas, toca las criaturas. Tenemos la segunda trompeta, 1/3, Apocalipsis 8 al 9. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, ¿sí? Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Los barcos que son las naves, o sea, los barcos que tenemos ahí, las naves que están en el mar. Entonces, si ven estos juicios tan grandes, tenemos una contaminación de los mares, mueren las criaturas, 1/3 de las criaturas, y los barcos son destruidos. Después tenemos la tercera trompeta, y 1/3 de las aguas se contaminan, y esto hace que muchos mueran, ¿sí? O sea, esto no se parece, o sea, el razonamiento que estamos viviendo no se parece a esta contaminación de las aguas. Realmente esto sí es una situación muy difícil a que se está viviendo en la tribulación, es una situación extrema. Y Dios empieza a tocar todos los elementos, ¿sí? O sea, los árboles, las aguas del mar, las aguas de los ríos, no se escapa. Miren, 1/3 del sol y la luna y las estrellas se oscurece, ¿sí? Dice en el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche. La mejor interpretación allí es como que durante 1/3 del día no va a haber sol y durante 1/3 de la noche pues no vamos a tener, o sea, nosotros no vamos a tener, ellos no van a tener la luz de la luna y las estrellas. Y no hay que subestimar la luz de la luna y las estrellas. Si usted quita la luz de la luna y las estrellas, ustedes han visto cuando la luna esa no es llena, esa es una que menguante, ¿se le dice menguante?
¿Esa qué luna es cuando ya no hay nada? ¿Menguante? Esa es menguante, bueno. Cuando la luna está eclipsada, mejor dicho, cuando está eclipsada, no tenemos luna llena, sino lo contrario. Uno se da cuenta cuando sale la oscuridad y las estrellas ayudan, pero si no tenemos estrellas ni luna, no hay nada, no hay ninguna fuente de luz. Solamente las luces artificiales que pueda tener el hombre, o sea, no hay ninguna fuente de luz. Y esto atemoriza, hermanos. Entonces, son oscurecidos. Bueno, voy a hacer un paréntesis, una historia que nos pasó con mi esposa, que experimentamos ese tema de las tinieblas, o la oscuridad absoluta, fue que fuimos a la mina de Nemocón y resulta que cuando fuimos precisamente se había ido el fluido eléctrico. Entonces nos dijeron, pero no teníamos chance de ir otro día, preciso vinimos y no hay luz. Y nos dijeron los guías, pues si quieren bajamos así, llevamos linterna y si no hay problema bajemos así. Ok, bajemos. Entonces bajamos. Y estando abajo, el guía nos dijo, ¿quieren probar lo que es la oscuridad completa aquí en la mina? Entonces allá abajo, en la mina de sal, dijo, sí, claro, pues probémoslo. Entonces estábamos ahí y él apagó las luces, o sea, apagó todas las luces. ¡Qué horrible! O sea, no había nada de luz. Yo sentía que mis pupilas se estresaban, así como se abrían, querían coger luz, o sea, y no encuentro nada, es un desespero, que al final dijimos, no, ya ponga la lámpara, o sea, no más. O sea, y así va a ser la oscuridad al final, o sea, no va a haber nada de luz en el castigo eterno. O sea, es terrible, o sea, sentir la oscuridad es algo desesperante. O sea, la verdad que yo lo pude sentir en mis ojos, o sea, recuerdo mis ojos como un músculo, lo sentí como un músculo intentando percibir luz, es el reflejo natural y no podíamos encontrar nada de luz. Tenemos los demonios, ¿no? O sea, esta imagen que muchos tienen presente porque es muy vivida en la quinta trompeta, langostas, demonios son liberados para atormentar a las personas, ¿no? Y es el que estábamos hablando, precisamente, estamos haciendo un recorrido muy rápido porque tenemos que leer todo el libro y les queda a ustedes de tarea, ¿sí? Pero tenemos aquí las langostas, los demonios que suben del abismo, ¿sí? Y precisamente esto va en concordancia con el aprisionamiento de Satanás, porque en la Biblia el abismo es un sitio que es la prisión de ellos, Dios lo usa como prisión para ellos, el abismo, y cuando vemos el abismo en la Escritura, lo que podemos ver geográficamente es que es algo abajo, parecía que es algo abajo en la tierra, no sabemos cómo funciona eso, pero es algo como en las profundidades, y vemos que estos son demonios que son liberados para atormentar a las personas, ¿no? Dice aquí, versículo 10, tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses, o sea, esto dura 5 meses, ¿sí? Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón, y en griego se llama Apolión. O sea, vienen hasta criaturas de abajo, o sea, de la tierra, para atormentar a las personas, ¿sí? Miren lo que dice en el versículo 6, dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. O sea, me imagino que las personas intentarán suicidarse y no les da... No, Dios está totalmente en control, ¿no? Porque las personas con el suicidio intentan escapar, pero allí ni siquiera van a encontrar la muerte, sino que Dios ha determinado que por 5 meses sean atormentados por estos demonios. Vemos juicios de todo tipo, hermanos, vemos juicios de todo tipo en la gran tribulación, la tribulación. Ok, entonces tenemos la sexta trompeta y ahora tenemos 4 ángeles son liberados para matar 1/3 de la humanidad. Terrible, ¿no? Ya hemos visto que había aparecido un cuarto y si del todo quitamos un cuarto nos quedan 75%, ¿sí? Y si ahí quitamos 1/3 nos queda la mitad, eso es lo que les decía. Entonces, si hacemos las matemáticas de ambos acontecimientos y mirar otras plagas, por lo menos la mitad de la humanidad muere. Y si estamos hablando de 6.000 millones de personas, ya son 3.000 millones de personas que han muerto. O sea, es un juicio terrible. Es un juicio terrible, pero es justo. Es justo porque Dios ha tenido mucha paciencia con la humanidad.
Y tenemos la séptima trompeta, y nuevamente se acuerdan esos edictos, esos decretos que se muestran desde el cielo para que empiecen a suceder cosas. Y tenemos la séptima trompeta donde se proclama el reino de Cristo. Sí, se proclama el reino de Cristo, 11, 15 al 18. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de nuestro Cristo, y de su Cristo, perdón, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ok? O sea, vemos que el reinado empieza con 1000 años, pero Cristo va a reinar por siempre. O sea, Él le entrega el reino al Padre, pero igual como deidad va a reinar por los siglos de los siglos con nosotros. Si de nosotros se nos dice que vamos a reinar por los siglos de los siglos, pues no más Cristo, que es el primogénito entre nosotros, el principal. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿Sí? Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Si ustedes ven esta proclamación, es todo lo que se cumple hasta Apocalipsis 20. ¿Sí ven? O sea, no es recapitulación. Es que aquí se muestra la voluntad de Dios de que esto ya es irreversible y que Cristo con su pueblo va a reinar. Incluso aquí ya hace una extensión hasta 21 y 22, que es el estado eterno, porque reinará por los siglos de los siglos. Hace una extensión incluso después del milenio. Entonces tengamos cuidado con eso, que no es recapitulación, sino que se muestra ese decreto, esa voluntad de Dios empieza a ser manifestada y empieza a ser perfeccionada, o sea, empieza a llevarse a cabo por medio de la narrativa que vamos viendo, ¿ok? O sea, la voluntad de Dios en el cielo decreta y se empieza a hacer en la tierra, ¿ok? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, y aquí está pasando precisamente eso en Apocalipsis, está cumpliendo eso, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Aquí está pasando para el reino, no venga a nosotros tu reino, y está conectado. Ahora, resulta que el anticristo ha usurpado el reino, ¿no? El anticristo se cree Cristo, la gente lo adora. Es más, el que no se pone la marca de la bestia en su mano o en su frente es decapitado, ¿sí? Entonces ahora él está tomando el lugar de Cristo, ¿no? Ha puesto la abominación desoladora, en el sentido que él se pone en el templo y pide adoración como Dios, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, ¿sí? Entonces, las copas tienen que tratar con este señor, con este anticristo, y estas copas están muy enfocadas a atacarlo a él, ¿sí? O sea, para traer destrucción a él, aunque finalmente la destrucción viene con el mismo Señor Jesucristo. Pero vemos que allí ya las copas, o sea, la ira va en contra de la bestia, que es como la cabeza de todo ese sistema maligno, ¿no? Y entonces tenemos llagas dolorosas que hieren a las que llevan la marca de la bestia, ¿no? Entonces está atacando a la bestia y todos sus súbditos. O sea, también van a ser millones de personas que van a tener llagas, ¿sí? Esos que llevan la marca de la bestia, pues son súbditos de él, que por temor o por convencidos de que él es el Mesías, lo están adorando como Dios, ¿ok? Y la Biblia es clara de que ninguna persona que haya recibido esa marca va a salvarse, ¿no? O sea, nadie que reciba esa marca se va a salvar después, o sea, es una imposibilidad porque la Biblia lo dice. Dice, el mar se convierte en sangre, en la segunda copa, el mar se convierte en sangre y todo lo que hay en el mar muere. ¿Qué les recuerda esto del Antiguo Testamento? Las plagas. ¿Quién se convirtió, o qué se convirtió en sangre? ¿Qué cuerpo el Nilo, ¿no? Y eso es literal. O sea, no fue que se puso rojo. Literalmente, cuando hace uno un análisis exegético del Éxodo, fue sangre. O sea, desde que Dios le da esos poderes milagrosos a Moisés, uno puede discernir que realmente el agua se convirtió en sangre, no fue que el agua se puso roja. Y eso
eso era una sombra de lo que va a pasar en Apocalipsis. O sea, que ahora no es solo el río Nilo, sino que ahora todo el mar se va a convertir en sangre y entonces todo lo que hay en el mar va a morir. ¿Ok? Todo lo que hay en el mar va a morir. Después los ríos, o sea, tenemos el agua salada, sangre, ¿sí? Y mueren, imagínense cómo va a herir el mar cuando mueran todos los animales marinos, ballenas, muerte, con sangre. Y los ríos y los manantiales de agua se convierten en sangre. O sea, no solamente las fuentes, o sea, las fuentes de agua dulce también van a convertirse en sangre, ¿correcto? Vemos, o sea, Dios juzga todo, o sea, Dios va a afectar toda la creación. Aquí, ¿qué estamos viendo? O sea, aquí Dios está terminando ese pacto con Noé. ¿En qué sentido? Aquí está culminando el pacto con Noé porque va a terminar la tierra como está ahora, porque cuando venga el Mesías, aunque no es el nuevo cielo y nueva tierra, la tierra va a prosperar con el Señor acá. O sea, va a haber más cosechas, el clima va a ser más benigno, no es el estado eterno, pero la tierra va a tener, o sea, unas condiciones mucho mejores que las de ahora, no va a haber sequías. Solamente que el que no vaya a Jerusalén a adorar en la fiesta de los tabernáculos cada año a Cristo, no va a llover sobre ellos. Entonces, eso no puede ser en el estado eterno, o sea, eso aparece en el reino milenial. O sea, hay muchas cosas que nos muestra la Escritura. El sol abraza a las personas con fuego y calor, ¿sí? O sea, el sol que por un tercio de su duración no daba luz, también ahora en su gran intensidad empieza a quemar a las personas, ¿sí? La quinta copa, oscuridad e intenso dolor afligen a la bestia de la humanidad. Sí, vamos al 16, 10, 11. Miren, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas. ¿Se acuerdan las primeras que les llegaron? Y no se arrepintieron de sus obras. O sea, es increíble, o sea, que saben que es Dios. O sea, a mí me impresiona porque uno ahorita, ¿verdad?, predica el evangelio y uno no, o sea, realmente Dios tiene que dar fe para uno creer en Dios, creer en Cristo. Solamente Dios puede dar esa fe, pero estas personas tienen la ayuda, por llamar así, de que tienen a Dios, o sea, están viendo la manifestación de Dios, están viendo a Dios mismo de alguna manera que no entendemos aquí, pero saben que es Dios y no se arrepienten. O sea, no se arrepienten y eso nos confirma que las señales, los prodigios no salvan a las personas, sino lo que los salva es el mensaje de arrepentimiento, o sea, el mensaje de salvación del Evangelio. Y mucho menos, pues la bestia no se va a arrepentir, ¿sí? ¿Cómo responden ellos? Blasfemando al Señor. El río Éufrates se seca y entonces aquí Dios, fíjense cómo va preparando todo, ¿no? Como estas plagas todas son generales, sellos, trompetas y copas, pero cómo va preparando todo para la segunda venida de Cristo. Fíjense que aquí en las copas ya se centra en el anticristo, en su reino, pues que está reinando sobre la tierra prácticamente, y al cercar el río Éufrates, él está abriendo el camino para la batalla final. O sea, está haciendo un corredor para que ellos vayan y se encuentren los ejércitos para pelear con el Señor Jesucristo. O sea, Dios está preparando todo para enfrentarlos. Va a haber una batalla final. ¿Se no les parece increíble que el hombre se atreva al final de todo a pelear con Jesucristo? Bueno, pero ya lo hicimos en la primera venida, ¿no? Lo que pasa es que él venía humilde, manso, venía a morir. Él vino como oveja que va al matadero. Entonces él no abrió su boca. Pero ya la segunda venida es a otro precio, hermanos. La segunda venida ya nadie le va a tocar un caballo al Señor. Porque ya viene con toda la gloria del Padre, o sea, ya viene hecho Señor y Cristo como vimos. O sea, ya da temor a acercarse al Señor enfrentándolo. Y va a ser diferente las condiciones. Entonces va a haber ese enfrentamiento, el Señor prepara el camino para los reyes del oriente. Y en el 7, en la séptima copa, entonces el mayor terremoto. O sea, divide la gran ciudad en 3 partes, las ciudades caen, o sea, aquí se ve que todo se mueve, ¿sí? O sea, hay un gran terremoto, ¿sí? Leámoslo ahí en 16, 17, 21. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está.
Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo ha habido desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, si Bogotá está para ese día, ¿qué le va a pasar a Bogotá? Abajo. O sea, si Bogotá aún está para ese tiempo, va a caer, todas las ciudades van a caer. O sea, miren cómo Dios está derrumbando todo, porque las ciudades que son la muestra del poderío del hombre, ¿no? Los rascacielos, ¿no? Como para querer ir al cielo, ¿sí? Y cuando se hizo Babel fue para eso, ¿no? Como para subir, para hacerse un nombre como Dios, ¿no? Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Esa Babilonia es la ciudad donde se va a concentrar toda esa inmoralidad, ¿sí? Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y enormes granizos como de un talento, ¿sí? Espero que tengo aquí la nota para que ustedes hagan la idea. 34 kilogramos. O sea, granizos de 34 kilogramos cada uno. O sea, imagínense, ningún carro aguanta. Cayeron sobre los hombres y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Nuevamente blasfemia contra el Señor. O sea, nuevamente blasfemia contra el Señor. O sea, es muy triste, ¿no? O sea, que está destinado a condenación. O sea, estos hombres no se van a arrepentir. O sea, Dios les da todo, la copa de su ira, todo el juicio y no hay arrepentimiento. Y tenemos aquí que todas las ciudades van a caer, junto con Babilonia, que es la capital. No sé, sigo investigando Babilonia porque es bien difícil entender Babilonia, pero lo que podemos entender es que Babilonia es esa ciudad, va a ser la capital de todo ese gobierno mundial, pero no sabemos exactamente dónde va a estar situada, si es exactamente la Babilonia antigua. Algunos dicen hasta Jerusalén, dicen que puede ser, pero no puede ser. Otros dicen que Roma, etcétera. Estudiémoslo. No tengo toda una posición definitiva con Babilonia. Lo importante es que es como esa ciudad donde está como el gobierno del anticristo, o sea, la capital del anticristo, o sea, donde está todo este centro de idolatría, ¿no? Pero hay que estudiarlo, hay diferencias en cuanto a la identificación de la ciudad y tal vez no entendemos porque eso es para ese tiempo, o sea, desde ahora tal vez no podemos entender quién es Babilonia. Sí, hay cosas que solo se van a poder entender en ese tiempo. Ok, ¿cuál es el propósito de la tribulación? Entonces, Dios es bueno y bienhechor, ¿sí? O sea, Él no hace esto por malo, ¿ok? O sea, Dios hace esto en justicia. Él tiene propósitos con la tribulación. Primero, o sea, Él va a salvar, va a purgar y va a salvar a Israel, ¿ok? O sea, Él los va a salvar. Pero los tiene que purgar primero. Fíjense aquí en Ezequiel 20. En Ezequiel 20, en el 33 al 38, dice, miren lo que está hablando el Señor de lo que va a pasar al final del tiempo con Israel. Dice, vivo yo, declara el Señor Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, yo seré rey sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras donde estáis dispersos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, y os llevaré al desierto de los pueblos y allí entraré en juicio con vosotros cara a cara. Ese es el juicio final que Dios va a tener con Israel, dice. Como entré en juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con vosotros, declara el Señor Dios, y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. Y separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor. O sea, Dios va a purgar también de Israel, o sea, hay otros pasajes que hablan también que 2/3 de ellos van a ser sacados, o sea, van a ser sacados del pueblo para que quede solamente los que son fieles al Señor. Entonces,
Este es como la tribulación es el punto máximo del sufrimiento de Israel, porque Israel aún también todavía está sufriendo, pero no a la manera que va a sufrir en la tribulación. Pero también Dios va a usar la tribulación para probar al mundo entero, ¿no? Se va a probar al mundo entero. Y gracias a Dios, algunas personas van a creer en Dios, o sea, van a creer en Él, van a creer en Jesucristo, y va a probar al mundo incrédulo, o sea, a ver si por las malas van a creer, ¿no? O sea, no, estamos en el tiempo de por las buenas. O sea, cuando uno vaya al Evangelio, aunque nos tratan, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que nos han tratado terrible, pero es por las buenas. O sea, uno no tiene ningún poder, uno lleva el mensaje de Cristo, uno les dice, mira, eres pecador, tienes que arrepentirte, yo también soy malo, todos somos malos, y bueno, la gente se ofende, es normal que se ofendan, pero esta es la época, digo yo, o sea, el día agradable del Señor, como dijo él, o sea, está ofreciendo misericordia. Pero aquí en la tribulación, el arrepentimiento es a las malas, o sea, Dios está mostrando, ya es manifiesto que está haciendo juicio y la gente tiene que arrepentirse, y que es lo que vemos. Muchos blasfeman a Dios y pocos son los que se arrepienten, ¿no? Entonces juzga y prueba este mundo incrédulo, también lo leímos en 2 de Tesalonicenses, pero lo más importante es que por medio de la tribulación es que Dios está preparando todo para tomar lo que es suyo. O sea, esta creación es de Él. O sea, aquí vivimos prestados, o sea, no vivimos ni en arriendo, es que a Dios no le pagamos nada. O sea, la tierra, o sea, de Jehová la tierra es su plenitud, y todos los que en ellos habitan, ¿sí? O sea, todo es del Señor. O sea, el hombre tiene ilusiones, o sea, alguno tiene escrituras de casa, no tiene que levantar la mano. Si alguno tiene escrituras de casas, apartamentos, eso se va a acabar. Todo va a pasar a Cristo y Él va a repartir, Él va a hacer la repartición de tierras justas, ¿sí? O sea, Él va a repartir todo nuevamente, o sea, esos títulos son temporales. El hombre se ilusiona que esos títulos le van a durar por siempre, no, o sea, Cristo va a tomar nuevamente su creación, ¿no? Y lo acabamos de leer, o sea, que Cristo va a tomar todo, o sea, va a tomar todo el reino y va a tomar la tierra, ¿no? Dice, digno eres de recibir el poder, la riqueza, 5:12, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, ¿no? O sea, Él va a tomar todo, o sea, todo le pertenece a Él y esta creación es de Dios y Dios la va a entregar, pues, en cabeza de Cristo, ¿no? Que es el creador y el sustentador de todas las cosas. Ahora, muchos preguntan, o yo he escuchado hermanos, decían erradamente que en la tribulación nadie se salva, falso. O sea, Dios siempre hasta el final da oportunidad de salvación. Es más, son multitudes de los que son salvos, ¿no? Es una multitud de todas las naciones, o sea, no se salvan pocos. Una multitud, o sea, una multitud también muere, como hemos visto, pero también muchas personas se salvan y esas personas son las que van al reino y son las que vemos en la primera resurrección que leímos antes y que van a reinar con Cristo 1000 años. Entonces, ¿quiénes se salvan? Tenemos 244,000, ¿sí? Que lo leímos ahorita en Apocalipsis 7. Son las primicias de Israel de los salvos, son hombres, por lo que dice que no se contaminaron con mujeres. Entonces, son hombres, pero son primicias de todas las tribus de Israel. Hay unos judíos que huyen al desierto cuando viene el ataque de la bestia para destruirlos. Entonces, también ellos son preservados. Hay un remanente de Israel, entonces, que es salvo. Si vamos a leer el 12:1. Dice, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer es Israel. Estoy trabajando en esta Apocalipsis 2 es difícil, todo lo que implica también por la cronología que llevamos allá, pero tenemos un Israel y como acabamos de ver, o sea, sí es claro el símbolo que la mujer es Israel, o sea, sí vemos que es Israel por todo lo que nos dice allí, pero sabemos desde el Antiguo Testamento que hay un remanente salvo de Israel, o sea, un remanente de personas que creen en el Señor. Una tercera parte será salvamos a Zacarías, esto es bien importante, ese pasaje es bien importante.
Zacarías 13, 8, 9. Es lo importante que es leer el Antiguo Testamento, tenemos mucha información. Dice, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes, está hablando obviamente del último tiempo, sucederá que en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Ahora, ¿qué es el referente aquí? Personas, nos lo dice el versículo 9. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro, e invocarán él mi nombre, y yo le responderé, diré, Él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Entonces, tenemos allí que dos partes serán cortadas, ¿no? Pero la tercera quedará. O sea, hay una purga y una purificación de Israel, y una tercera parte va a ser salvo. Judíos rebeldes, entonces como vimos en Ezequiel, como vemos aquí en Zacarías, serán juzgados y matados. Sí, o sea, también hay una muerte ahora, o sea, en ese momento aquí, para ellos, estos judíos rebeldes, ¿sí? Pero todos los que lleguen al final de la tribulación van a ser salvos y entrarán al reino milenial, ¿sí? Entonces Pablo dice en Romanos 11, Pablo dice en Romanos 11, 26, dice, y así todo Israel será salvo, y tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Eso tiene mucha profundidad de todo lo que está diciendo Pablo allí cuando cita. Entonces, pero hay una promesa de que todo Israel va a ser salvo, o sea, la nación al final que quede después de estos juicios, ¿sí? Que estén vivos, es Israel como nación. Dios le va a dar arrepentimiento, va a tener misericordia a ellos y esas personas van a creer, van a entrar en el nuevo pacto y van a entrar al milenio y se van a cumplir todas las promesas que hemos visto en estos 2 días acerca de Israel y su propósito para las naciones que van a ser perfeccionadas durante el reino milenial. ¿Okay? ¿Quién más? Nosotros los gentiles también, pero nosotros hemos sido salvos antes, ¿sí? Pero hay gran misericordia del Señor, hermanos. A mí la verdad que, mire, sería justo, dígame si no sería justo que viniera la tribulación y Dios no salvara a nadie. O sea, sería justo, porque dice finalmente, o sea, les di el evangelio por 2000 años y no creyeron, ahora llévenlo, o sea, como diríamos nosotros. Dios no es así, Dios no es como nosotros, Dios no tiene esa venganza impía de nosotros, o sea, Dios siempre da la oportunidad de salvarse, ¿no? Dice 7:9, después de esto miré y vi una gran multitud, miren la misericordia de Dios, o sea, no son miles, o sea, una gran multitud, o sea, Dios salva muchas personas en la tribulación y dice una gran multitud que nadie podía contar. Interpretación literal, una gran multitud que nadie podía contar. ¿Qué nos está transmitiendo el texto? Una gran multitud que nadie podía contar, muchas personas. Quiere que nos asombremos que son muchos salvos. Y esto entonces vemos la gran misericordia de Dios, ¿sí? Que nadie podía contar, de todas las naciones. O sea, Dios en la tribulación salva de todas las naciones, ¿sí? Tribus, pueblos y lenguas. ¿Qué nos está diciendo literalmente? Que de cada país va a haber salvos y de cada lengua que existe en el mundo Dios va a salvar por lo menos a uno. O sea, no va a quedar ninguno excluido. De todo grupo de personas, de grupos humanos, Dios va a salvar, ¿sí? De pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y ya leímos el resto, que estos eran salvos de la tribulación, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿sí? Ellos habían venido de la tribulación. También tenemos salvos en el juicio final en Mateo 25, en las ovejas y los cabritos. Entonces los que queden van a heredar el reino, o sea, ellos van a heredar el reino. Vamos allá a Mateo 25, un momento. Mateo 25. Dice, y pondrá las ovejas, voy a hablar de los salvos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá a los de su derecha,
venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, hay un reino preparado, o sea, tenemos esta escena de juicio en la tierra y aquí es la entrada al reino, ¿no? Él ya se ha establecido en su reino, ¿no? Versículo 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Algunos dicen que Jesús ya está en el trono de David, pero mira lo que nos dice acá, que hasta que no tenga la segunda venida no va a venir al trono de su gloria. ¿Sí? O sea, no es el mismo trono donde está ahora la diestra del Padre, obviamente es un trono de gloria, pero hay un trono de gloria aquí en las naciones. ¿Ok? Entonces tenemos que saber cómo interpretamos las Escrituras. Solamente cuando Él venga nuevamente va a sentarse en ese trono de gloria. ¿Ok? ¿Cómo se salvan? Estábamos hablando con varios hermanos. Como siempre, una persona se ha salvado solamente por la fe, por el arrepentimiento, por la fe en Dios, pero ahora específicamente en Cristo. ¿Sí? Tienen que nacer de nuevo, tienen que creer en el Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo actúa allí, o sea, los salva. Y los 144.000, o sea, ¿cómo se salvan? Entonces, por gracia mediante la fe al escuchar el Evangelio. Pongo aquí esta posición porque igual es conocida. Muchos dicen que cómo llega el Evangelio, dicen que los 144.000 son evangelistas, pero en Apocalipsis no dice que sean evangelistas, lo conectan con Mateo 24:14, que dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El problema es que cómo conectamos ese pasaje con los 144.000. No se puede, o sea, no puedo conectarlo. O sea, estoy haciendo una inferencia, creo que me estoy tomando muchas libertades para conectarlos porque no hay un marcador allí que me permita, o sea, conectarlos. ¿Sí? O sea, no puedo hacer como un dogma de esto, pero lo que sí vemos claramente es que los dos testigos van a evangelizar, como acabamos de ver de los dos testigos, y vemos algo maravilloso, hermanos, vemos algo maravilloso, y es que vemos la gran misericordia del Señor que salva el número de personas que no podemos contar, y es tanta su misericordia, hermanos, que ya ni siquiera el Evangelio lo predican seres humanos, sino ángeles. Dice 14:6, y volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno, para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano, a la humanidad se le ha dado todo. Todo. O sea, evangelio, o sea, Cristo primeramente, la palabra del Señor, Biblias por todos lados tenemos hoy, tenemos iglesias predicando, después tenemos un tiempo de tribulación donde da oportunidad de salvarse, 2 testigos, el evangelio predicándose, Dios mismo se revela para que la gente se arrepienta y al final Dios hasta manda ángeles. Y tristemente los que quieren endurecerse se endurecen y no creen, pero hay otros que creen. Pero yo quiero lo que veamos que en medio de la tribulación, cómo la misericordia de Dios y la gracia se manifiestan y son exaltadas. ¿Sí lo pueden ver? O sea, que vemos el amor de Dios. O sea, que realmente si el hombre se pierde es porque quiere perderse. O sea, el hombre es responsable de sus decisiones, el hombre es responsable de endurecer su cerviz. Pero Dios es misericordioso, o sea, Dios no va a dejar que se diga que Él no es misericordioso. O sea, el Señor es muy misericordioso y lo vemos aquí en el tiempo de la tribulación, hermanos. O sea, no lo veamos solamente como juicio, sino que también en medio de ese juicio hay gran misericordia. O sea, Dios nunca deja su gran misericordia. Ahora las resurrecciones, ya terminamos aquí la tribulación, vamos a las resurrecciones. Hay un paradigma muy fácil de interpretación, es que viene Cristo, se acaba esta era, viene el estado eterno y que hay un solo juicio, ¿sí? Que algunos creen que es Mateo 24, Mateo 25 que estábamos viendo acá, y que se acabó todo, ¿sí? El juicio final. Resulta que el juicio final no es el que vemos en Mateo 24 y 25, sino hay otro juicio que es el juicio final, y tienen que pasar los 1000 años antes.
¿sí? Entonces resulta que la resurrección, toca leer la Biblia para poder atar los cabos de cómo es la resurrección, ¿ok? Entonces, ¿quién habló? ¿De quién vemos de la resurrección primero? El santo Job. Job 19, 25. Job 19, 25. En medio de todo ese sufrimiento, miren lo que dice Job. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, a quien mis ojos verán y no los de otro. O sea, te da una esperanza la resurrección. ¿Cómo sabía esto Job? No tengo ni idea cómo Dios se lo reveló. Es un libro misterioso en el sentido que no sabemos los orígenes, la fecha exacta de Job, no sabemos Job. Fue más o menos por la época de los patriarcas y por la zona geográfica donde ellos vivieron, por las costumbres que vemos allí. Pero vemos, o sea, recuerden que no todo está revelado en la Biblia, pero cuando yo veo a Job, yo veo que Dios siempre se ha revelado a su pueblo. Y Job es una evidencia de esto. O sea, él no era israelita, pero Job sabía de Dios y le temía a Dios y actuaba de forma irreprensible. O sea, Dios ahí está manifiesto que él actuaba. Entonces Job sabía de esta revelación de la resurrección y fue poco a poco dándose en la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia nos fue instruyendo la palabra de Dios acerca de las resurrecciones. Vamos a Juan 5, por favor. El Señor Jesucristo también habló de las resurrecciones, ¿sí? Juan 5, 28 y 29 dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Sí? Pareciera ese pasaje que es un solo evento, pero si uno mira bien, no necesariamente es un solo acontecimiento, o sea, no necesariamente. Igual que Daniel 12. Si vamos a Daniel, ¿sí? Si vamos al libro de Daniel, si vamos a Daniel 12, dice, al final del tiempo, ¿no? Dice, mire Daniel 12:1, también habla de Israel, dice, porque acuérdense que Daniel es acerca de Israel, dice, en aquel tiempo, o sea, hablando del tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. ¿Sí ven? Miguel está velando sobre Israel. Será un tiempo de angustia al cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado. ¿Sí? Está hablando de Israel. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Pareciera que este pasaje junto con el de Juan que acabamos de ver fuera un solo acontecimiento, pero no lo es. ¿Por qué? Tenemos la revelación del Nuevo Testamento con Pablo, ¿sí? Tenemos la revelación del Nuevo Testamento con Pablo, y creo que este es el pasaje más claro, o sea, que nos da más detalles acerca del orden de las resurrecciones. Primera de Corintios 15, 28, 20 al 23. Primera de Corintios 15, 20 al 23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Si recuerden que dormir es morir para un cristiano. Dice, porque la muerte, ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está hablando de la resurrección, versículo 23. Pero cada uno en su debido tiempo, su debido orden, perdón. Cristo las primicias, ¿sí? Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Entonces aquí estamos viendo, Él entrega el reino al Dios y Padre después de que termine el milenio, ¿sí? Después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. O sea, que estamos viendo que Jesucristo debe reinar para que abola todo dominio, someta todo dominio, toda autoridad y todo poder. Dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero si afirmamos que el reino es ahora, entonces aquí Pablo está hablando en futuro, ¿no?
Entonces Cristo va a reinar hasta que ponga a tus enemigos por estrados debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Entonces, ¿qué tenemos aquí cuando sistematizamos la enseñanza de la resurrección? Entonces tenemos Cristo las primicias, o sea, Cristo es el primogénito de entre los muertos, como dice Colosenses 1. O sea, Él es el primero y el principal sobre todas las cosas, ¿sí? Y Él es antes de todas las cosas. Entonces tenemos Cristo las primicias, y Cristo es la garantía de que todos vamos a resucitar. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Sí? O sea, no habríamos creído y seríamos falsos testigos diciendo a la gente que Dios resucitó a su Hijo entre los muertos cuando Él en verdad no ha resucitado. O sea, la cruz es importante en el sentido también que se complementa con la resurrección, porque la resurrección es la vindicación del Hijo de Dios y la demostración de que Él es justo, o sea, que Dios lo vindicó. O sea, Él no podía permanecer muerto, ¿sí? Entonces lo resucita. Y esa esperanza de Cristo que Él resucitó, entonces nos da la esperanza que nosotros también vamos a resucitar. Sabemos que vamos a resucitar o vamos a ser transformados. Y recuerdan que vimos en el rapto que todos seremos transformados. Entonces empezamos a atar cabos, ¿sí? Entonces empezamos a hacer gráficos. Entonces tenemos, y este gráfico es muy sencillo. Hay unos hermanos que le meten de todo. Aquí estamos poniendo los eventos principales, acontecimientos principales. Entonces aquí tenemos las resurrecciones, solamente tenemos entonces, ya tenemos, Cristo resucitó, la iglesia de Cristo, nosotros dónde estaremos, no sabemos, ojalá estemos por aquí cerquita, ¿sí? Estemos a punto del arrebatamiento. Entonces tenemos el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento es un sinónimo de resurrección, acuérdense, porque el arrebatamiento todos los que murieron en el Antiguo Testamento van a resucitar. Esteban va a resucitar ahí, o sea, todos los que murieron en el Nuevo Pacto van a resucitar, o sea, estando en Cristo como iglesia. Después está la tribulación, ¿sí? Y al final de la tribulación, cuando dice los que son de Cristo en su venida, aquí está el tema de saber interpretar las Escrituras y nos toca leer harto las Escrituras. Hay frases que tenemos que entender qué significan. Por ejemplo, la era por venir en el Antiguo Testamento, esa expectativa mesiánica que tenía escatológica Israel, incluía tanto el reino del Mesías como el estado eterno. O sea, ellos en la cabeza tenían las dos cosas. Ellos sabían que había una esperanza, o sea, que habían dos fases. O sea, esto es demostrable por la Escritura, y cuando vemos escritos judíos, ellos tenían esa esperanza que tenía esas dos fases. Cuando la Biblia habla de la venida de Cristo, no se dejen confundir cuando interpretan de que solamente estamos hablando de la venida de Apocalipsis 19. Cuando habla de la venida de Cristo, en muchos contextos está hablando de todos los eventos asociados con la venida de Cristo. Es decir, estamos hablando desde que se están abriendo los rollos y antes el arrebatamiento. O sea, porque recuerden que el próximo acontecimiento escatológico por suceder es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando se arrebate la iglesia, empieza a correr todo, no los 7 años, pero empieza a moverse todo para la venida del Señor, ¿ok? Entonces, cuando Pablo dice los que son de Cristo en su venida, ¿sí? O sea, Pablo de alguna manera está hablando de todos los acontecimientos que están relacionados. Ahora, hay un error que de pronto nosotros cometemos cuando leemos la Escritura, y esto es una cosa de hermenéutica, de exégesis. La revelación es progresiva. Cuando Pablo escribió las cartas, él no sabía lo que iba a escribir Juan en cuanto a la nueva revelación, ¿sí me entienden? O sea, o si no, no hubiera sido revelación en Apocalipsis. Solo hasta que Juan escribe 1000 años, 6 veces en Apocalipsis 20 se supo que eran 1000 años. Pero eso no se sabía antes. Entonces, Pablo sencillamente sabía que él debe reinar por un tiempo. O sea, si bien que lo acabamos de leer, pero Pablo no sabía que eran 1000 años. O sea, no podemos asumir que el escritor bíblico cuando escribió esto en este año, o sea, él sabía lo que se iba a escribir después. Ese es un error que cometemos a veces, porque acuérdense, el autor divino y humano, pero Dios le ha revelado al autor humano hasta cierto punto de revelación ahí. ¿Ok? O si no, no habría revelación progresiva. Y formaría un anacronismo en la interpretación de la Escritura. O sea, el autor bíblico solo sabe lo que se reveló atrás.
pero él todavía no sabe lo que viene. O sea, Job no sabía todos estos detalles. Si hubiera maravillado, terminaría alabando a Dios viendo todos estos detalles. Entonces, vemos allí que los que son de Cristo en su venida, entonces antes de la tribulación, después de la tribulación. ¿Por qué aquí no los santos del Antiguo Testamento? Porque cuando dice en Cristo, otra frase clave, es la unidad del Espíritu que nos permite estar en el cuerpo de Cristo, y eso no existe hasta en la época de la Iglesia. Entonces los santos del Antiguo Testamento no se puede decir en el sentido que murieron en Cristo, porque ellos tampoco ni siquiera conocieron de la persona de Cristo, sino lo miraron hacia adelante que venía el Mesías, pero nosotros sí hemos conocido la persona revelada de Cristo, ¿ok? Pero obviamente ellos van a ser resucitados, y por eso acabamos de leer Daniel 12, 1, 2 de la resurrección, y el Señor le promete a Daniel que va a dormir, ¿sí? O sea, el pobre Daniel sufrió mucho con esas visiones, estaba perturbado viendo todo esto que acabamos de ver. Estas visiones obviamente lo atormentaron, ¿sí? Mira lo que le dice al final a Daniel: mas tú sigue hasta el fin, ¿me acuerdan? Daniel judío, descansarás, ¿sí? Y te levantarás, o sea, resucitar, 12, 13, ahí termina el libro de Daniel, para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir? La heredad del reino. Entonces, al fin de los días, recuerden que el fin de los días es con la segunda venida de Cristo. Sí, sé que toca empezar a atar todo, y es lo que me estaban preguntando, ¿cuál es el fin? Entonces, el fin de los días de este siglo, porque en el contexto de Daniel está hablando de los reinos humanos. Entonces, al fin de los días de todos estos reinos humanos que terminan y empiezan el gobierno de Cristo, o sea, ese fin es cuando llega la roca que rompe la estatua, y ese fin es cuando Daniel 7, 13 y 14, que viene el Hijo del Hombre, que se le da todo dominio, poder y gloria para que le sirvan todas las naciones debajo del cielo. Entonces allí es el fin. Entonces aquí atamos con 12, 13. Entonces aquí se levantan los santos del Antiguo Testamento, y lo tenemos allí en Apocalipsis 24, 5. Entonces tenemos esta resurrección al final. Sí, tenemos esta resurrección al final. Dice, yo lo hemos leído ya, dice en el 4, también vi tronos y se sentaron sobre ellos, se les concedió autoridad para juzgar y vi las almas de los que han sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida, o sea, habían sido decapitados, resucitan, ¿sí? Y reinaron con Cristo 1000 años, o sea, también es después del fin, porque Cristo ha venido. Entonces aquí tenemos resurrección de santos del Antiguo Testamento y tenemos resurrección de mártires. Todos son santos. Entonces, siguen el plan de Dios, o sea, cómo Él es organizado, ¿no? Por etapas, llevándolo por etapas. Después entonces viene el milenio, ¿sí? No dice mucho qué pasa con los santos. Muchas veces me han preguntado, la gente nace, digo, ¿es glorificar en el milenio? No sé, no dice. No dice con los que son, no dice exactamente, pero lo que nos dice la Escritura, dice acá versículo 5, dice, los demás muertos, o sea, ¿quiénes no resucitaron? Todos los impíos. O sea, todos los impíos cuando empieza el milenio, miren qué frustración, o sea, qué tristeza que los impíos se pierdan del milenio. Ni lo van a ver, van a pasar abajo del infierno, no van a tener ni idea de la gloria de Cristo. Tremendo castigo, ¿no? O sea, excluidos de la gloria, tremendo castigo y merecido. Pues si no querían saber de Cristo, ¿para qué quieren estar en su reino? ¿Cierto? Se da pena lógico. Entonces, ellos están aquí, hubiéramos podido poner acá todo este tiempo, estos muertos en el infierno. Dice, y los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años del milenio, ¿sí? Esta es la primera resurrección, ¿sí? Y vamos más abajo, después Satanás viene, engaña a las naciones, ahí se acaba el milenio, viene la sublevación, desciende fuego del cielo, y miren lo que pasa después. Y el diablo, miren cómo termina el diablo, y el diablo que los engañaba, porque el rol de Satanás es engañar a las naciones, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y se han atormentados de día y noche por los siglos de los siglos, o sea, nunca van a tener descanso. Y ahora dice, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. O sea, el trono blanco ya no es en la tierra como
Mateo 24 y 25, que tenemos el juicio en la tierra. Eso es otra escena. O sea, ya no hay lugar para la tierra y el cielo, ¿sí? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. ¿Qué le pasa que es juzgado según sus obras? Perece. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaban los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso es condenación. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, ¿sí? Eso es una figura de que o sea, donde haya muertos, van al lago de fuego, ¿sí? Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y dice aquí tristemente, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Entonces este es un juicio de condenación, ¿sí? El trono blanco. Allí la gente es juzgada por sus obras, todo impío entonces va y termina en el lago de fuego junto con Satanás, junto a la bestia y al falso profeta. Es el triste fin de todos los rebeldes de la historia. Y tenemos aquí después nuevos cielos y nueva tierra para los justos, y tenemos aquí la eternidad. ¿Okay? Estas son las resurrecciones. ¿Cómo son los cuerpos resucitados de los creyentes? Entonces, los cuerpos de los creyentes son semejantes al cuerpo resucitado de Cristo. Eso nos lo dice la Escritura. Es un cuerpo glorioso, es un cuerpo resucitado, pero aún vamos a hacer actividades físicas, como veíamos. Tenemos que rechazar el dualismo platónico. O sea, vamos a comer, dice allí, un cuerpo verdadero con manos, pies, huesos, con capacidad de comer y beber. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo que si era un fantasma? Dijo, no. O sea, les mostró, miren mis manos, o sea, mírenme. Y Él comió con ellos estando resucitado, ¿sí? Hay una relación con el cuerpo con que murió, significa que no perdemos nuestra identidad. ¿Sí me entienden? O sea, uno recuerda, o sea, es algo que no podemos hablar mucho porque la Biblia nos dice mucho, pero hay un sentido de identidad. O sea, uno recuerda quién es, o sea, uno tiene un recuerdo de quién es, y ahora cómo Dios le cambia el nombre a uno y cómo es transformado en una nueva creación, pero hay un recuerdo de la persona, y esto lo vemos también en la parábola del rico y Lázaro, aunque este está hablando del infierno, no del estado eterno, o sea, del lago de fuego, pero hay una identidad. O sea, el rico sabía que él era el rico, o sea, él no se le olvidó quién era, o sea, él recordaba su vida, ¿sí? O sea, en ese sentido la identidad no se pierde. Es un cuerpo incorruptible y espiritual, ¿sí? Y los cuerpos resucitados de los impíos no se nos da detalles mucho de los cuerpos de ellos, pero sencillamente son resucitados para recibir el juicio. O sea que todos recibimos el juicio, ellos reciben el juicio resucitados, o sea, son levantados, vuelven a la vida nuevamente y reciben el juicio de esa manera. O sea, tristemente vuelven a recibir cuerpo para que el Señor que dijo, no teman a los que pueden matar solamente el cuerpo, sino teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. O sea, tristemente el cuerpo se les da para que puedan sufrir más. Dolor. O sea, terrible, ¿no? O sea, y hay adiós dualismo, o sea, lo que creó el hombre, alma y cuerpo, al infierno. No solamente alma, sino también el cuerpo al infierno. ¿Ok? Juicios escatológicos. Entonces alguien me habló de los juicios, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un resumen rápido de los juicios. Entonces, Dios es el juez, ¿sí? Pero todo juicio ha dado al Hijo. ¿Recuerdan Juan 5:22? O sea, todo le vamos a dar cuenta a Cristo, en el tribunal de Cristo también. O sea, el juez del trono blanco muy seguramente es Jesucristo, o sea, porque todo juicio Dios ha dado al Hijo. Y creo que el juez allí en Apocalipsis, al final que estábamos leyendo ahorita en el 20, en el trono blanco es Jesucristo, ¿sí? Porque Dios le dio todo juicio al Hijo, todo juicio, ¿sí? Y nosotros como creyentes no tenemos un juicio de condenación o salvación porque ya somos salvos, pero sí tenemos un juicio por nuestras obras. Y eso está relacionado a la expectativa de la venida inminente de Cristo, porque tenemos que saber también cómo nos comportamos, ¿sí? Dios está evaluando cómo estamos viviendo, ¿sí?
Veamos 1 Corintios 3, 10 al 15, dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en el contexto, hermano? Leyendo este pasaje del tribunal de Cristo, esto es la silla bema, porque es la palabra en griego que es bema, y se refería más como a ese estrado de premiación de los atletas. O sea, cuando van a premiar a los atletas medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce, o sea, ninguno es castigado, ¿no? O sea, este es un honor, pero el que recibe la de oro tiene mayor honor. Entonces, esa era como esa silla de premiación en juegos atléticos. Tenemos la silla bema. Entonces, en el contexto que acabamos de leer de Pablo, fíjense que está hablando de edificación, está hablando del fundamento de Cristo. Realmente, mire, hermanos, nosotros somos muy egoístas como vivimos la vida, tristemente. Si vemos este contexto, Dios está esperando que hagamos algo por la iglesia. ¿Sí ven? O sea, si vemos el contexto de lo que Pablo está hablando, ¿qué estamos haciendo porque crezca la iglesia? O sea, ¿cómo estoy sirviendo a la iglesia? ¿Qué estoy haciendo para evangelizar? ¿Qué estoy haciendo para servir? O sea, ¿qué estoy haciendo en el cuerpo local? O sea, ¿cómo estoy viviendo mi vida en el trabajo para glorificar a Cristo? O sea, para reflejar a Cristo. O sea, todo por la iglesia. O sea, al final todo es un trabajo de la iglesia. ¿Sí? Tenemos que todo lo que hacemos es edificado en Cristo. O sea, en todo lo que yo hago puedo glorificar a Dios. Pero aquí en el contexto de Pablo aquí en Corintios, miren, y quiero que los animo a que mediten cómo está centrado, está hablando de la iglesia. O sea, que tenemos que hacer cosas que edifiquen el cuerpo. ¿Y cómo se edifica? Que el cuerpo crece en personas y el cuerpo se edifica fortaleciéndose cuando uno crece en carácter y crece en la fe y crece en doctrina. ¿Ok? Entonces, ¿la Biblia qué nos dice? La Biblia nos dice, o sea, si el arrebatamiento tuvimos que recoger muchas pistas para el arrebatamiento de la silla bema y menos. Hay muchas referencias al juicio de Dios de las obras, tanto creyentes como incrédulos, pero con respecto al tribunal de Cristo, creo que esta lista es exhaustiva. O sea, estuve buscando y creo que los versículos que están ahí, si encuentran otro, se los agradezco, pero fue lo que encontré. O sea, no hay tantos versículos. ¿Sí? Hay una sentencia de los santos de la tribulación también, y es que van a reinar con Cristo 1000 años, lo leímos. La sentencia de los santos del Antiguo Testamento, lo acabamos de leer en Daniel: levántate para recibir tu heredad, le dijo al final, y que unos van a resucitar pues para gloria, otros para ignominia. Está el juicio de los vivos de Israel, Ezequiel 20. No es fácil reconciliar todo esto, o sea, la verdad que Dios nos ha dado mucha información, a veces es difícil reconciliar, pero vemos un juicio de los vivos de Israel como acabamos de ver en Ezequiel 20, y vimos el número, ¿no? Que eran 2/3, y que Dios iba a entrar en cara a cara a juzgar y pedirle cuentas a ellos, ¿no? Fíjense lo maravilloso, o sea, nosotros le vamos a dar cuenta a Cristo de lo que hicimos como iglesia, y tristemente Israel le va a dar cuentas, pero ahí sí algunos van a perderse. Nosotros como iglesia es para recompensa, ¿no? O sea, ¿qué vamos a recibir como recompensa? Y deberíamos pensar eso, ¿no? O sea, si piensa uno en la recompensa, pues, pero primero venir por el amor al Señor, ¿no? Yo creo que si uno realmente ama al Señor, la recompensa viene como resultado, ¿no? Porque si uno empieza a mirar solo las recompensas sin mirar al Señor, está haciendo el orden inverso, ¿no? Tenemos entonces el juicio de Israel ilustrado en las vírgenes. ¿Se acuerdan que me preguntaban allí? ¿Alexandra me preguntó, las vírgenes, está en el juicio de Israel, que ese arrebatamiento, ese rapto es al final en el juicio, que el que es tomado es para juicio y el que es dejado es para el reino. Está el juicio de las naciones, gentiles, ovejas y cabritos, ¿sí? Mateo 25 que acabamos de leer, juicios finales,
Satanás y los ángeles caídos, leímos ya, se van al lago de fuego. El gran trono blanco lo acabamos de leer. Todos los impíos de toda la historia se van al lago de fuego, ¿sí? Son muertos, segunda muerte, impíos juzgados por sus obras, porque su nombre no está en el libro de la vida. El Seol y el Hades arrojados en el lago de fuego es una figura. Segunda de Pedro 3, 7 y 10. Entonces dice: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, ¿sí? Guardados para el día del juicio y de la destrucción de la destrucción de los impíos. Pero amados, ahí donde dice: no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, los cielos y la tierra están reservados para el fuego, los cielos y la tierra van a ser quemados, ¿sí? Y finalmente, todos estos juicios, ¿qué cantidad de juicios, no? O sea, Dios va a juzgar exhaustivamente a todos los grupos, ¿no? Todas las personas de todos los tiempos, de todas las naciones. Nadie se va a quedar sin juicio, o sea, todos van a recibir su porción y nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. Ok, entonces ya, ¿qué sigue? La nueva que tengo ahí, la nueva creación, ¿sí? Entonces lo tenemos en Apocalipsis 21 y 22, y así vamos llegando al final de esta gloriosa historia, hermanos. Ya ha sido vencido el pecado, ya ha sido vencida la muerte, el diablo ya en el lago de fuego, ¿sí? Ya no hay estorbo pero ya nadie está en contra de la voluntad del Señor. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos mismos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Lo que Dios se propuso con Israel se cumple aquí al final, hermanos. ¿Sí? Desciende la nueva Jerusalén del cielo. Dios hace tabernáculo, habitación con nosotros. ¿Sí? Ya no hay templo, ya no hay sol, ya no hay luna, porque el Cordero y su gloria alumbran toda esta ciudad. Vamos a estar en esta nueva Jerusalén. ¿Esta Jerusalén es física o espiritual? Es física. Juan, o sea, el Señor por medio de Juan nos da las dimensiones. Y esta Jerusalén desciende del cielo. Estaba hablando ahorita con una hermana, precisamente esto es lo glorioso de la nueva creación, es que ahora estamos separados del cielo. O sea, el cielo, cuando hablo del cielo, no hablo del cielo, de la atmósfera, donde está la luna y las estrellas, sino el cielo donde habita Dios, o sea, donde está su trono, porque Él es omnipresente, pero donde está rigiendo, están los ángeles, etc. Y donde están las visiones de Apocalipsis. Estamos separados, ¿por qué? Porque nosotros estamos sucios aún por el pecado. O sea, Cristo nos ha limpiado, pero por ejemplo este cuerpo tiene que ser transformado, ¿correcto? O sea, Dios no puede indignarse a bajar aquí a nosotros sin habernos limpiado, ¿sí? Por eso es que pasa todo esto, para que venga una nueva creación. Entonces cielo y tierra se unen, o sea, y tanto el cielo como la tierra son santos, y eso es lo que tenemos al final, ¿sí? Es lo que tenemos al final en esta nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y estas son las medidas de la nueva Jerusalén comparado con Estados Unidos. Es un cubo, es como grande, ¿no? Ahí vamos a habitar todos los santos, ¿sí? Todos vamos a habitar ahí. A eso le cabe mucha gente, ¿no? Y Dios sabe repartir como un arquitecto los espacios. Entonces tenemos esta nueva Jerusalén. Esta va a ser la casa con nuestro Padre. Recuerden que en Israel, cuando alguien se casaba o algo, al final los padres, los hijos iban a vivir con los padres, ¿no? Con su familia, tenían una habitación, ¿sí? Ahí estaba la familia, digamos, de ese padre. Entonces tenemos aquí la nueva Jerusalén que desciende del cielo y que es de un tamaño considerable, casi la mitad de Estados Unidos, mirándolo allí. Le cabe muchos santos, muchos redimidos. Y ya vamos cerrando. Entonces,
Lo que empezó con un propósito se va a cerrar. Y tenemos Génesis y Apocalipsis. Creó Dios los cielos y la tierra, vio un nuevo cielo y una nueva tierra. Las tinieblas llamó noche, allí no habrá noche. Hizo los Dios las grandes lumbreras, no tiene necesidad de luz y luna. Ciertamente morirás, no habrá muerte. Satanás aparece, Satanás desaparece. Entró inmundicia, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Suspende su morada con los hombres, hablando de Dios. Él morará con ellos. ¿Sí? Triunfo inicial de la serpiente, triunfo final del cordero. Multiplicaré en gran manera los dolores, ya no habrá llanto ni dolor. Maldita será la tierra, ya no habrá más maldición. El hombre perdió su dominio y reinarán por los siglos de los siglos. Paraíso cerrado, paraíso abierto. Acceso al árbol de la vida cerrado, acceso al árbol de la vida abierto. Nuevamente, echó pues fuera al hombre en Génesis, verán su rostro. La reversión de todo, hermanos. ¿Alguna duda que el reino unifica toda la escritura, hermanos? La restauración de todas las cosas. O sea, ahí está desde los 3 primeros capítulos de Génesis y tenemos los 2 últimos capítulos de Apocalipsis. Todo la maldición del pecado de Adán es revertida al final, hermanos. Gloria sea a nuestro Señor. ¿Y todo en virtud de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, y cerramos con la gráfica de todos los acontecimientos. Entonces ya vimos las resurrecciones, o sea, hay acontecimientos que no tenemos que ver nuevamente. Tenemos el rapto, la resurrección. La iglesia está aquí atrás, ¿ok? Tenemos la tribulación de 7 años, tenemos el tribunal de Cristo. Lo puse aquí con una nube porque no sé exactamente dónde sucede, pero debe suceder antes del reino para poder recibir recompensas. Entonces lo puse en nube porque no veo en la escritura donde nos dice exactamente dónde sucede, pero sucede en este tiempo, nos parece indicar. Tenemos la segunda venida de Cristo después de la tribulación de 7 años. Apocalipsis 19, tenemos el juicio de las ovejas y los cabritos. Mateo 25, tenemos el reino milenial de Cristo. Las bodas del Cordero. ¿Por qué puse este paréntesis así, hermanos? ¿Se acuerdan que en el Apocalipsis hay declaraciones como algo que se va a ejecutar? Cuando usted lee que llegan las bodas del Cordero, vamos a Apocalipsis 19:9. Hasta cierto punto parece misterioso, pero hay que conocer el contexto. Dice, Apocalipsis 19:9, sí. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, ¿sí? Leamos desde el 6, ¿ok? Dice, aquí 19:6 dice, y del trono salió una voz, del 5 dice, que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos los que le teméis, los pequeños y los grandes. Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Mira, aquí ya está reinando. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero, ¿sí?, han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Sí? Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Uno sigue leyendo y pareciera que no habla más de las bodas del Cordero. Y muchos ponen las bodas del Cordero como un acontecimiento puntual, ¿sí?, antes del milenio. Pero, ¿cuál es mi entendimiento junto con otros comentaristas? Yo considero que las bodas del Cordero se refiere a todo el milenio. ¿Por qué? Porque en la tradición hebrea, israelita, la boda, o sea, la fiesta de bodas, duraba según la capacidad económica que tenía el novio, ¿sí? Entonces hay unos que duraban semanas porque era muy rico y él pagaba todos, los hacía hospedaje, les pagaba la comida, ¿sí? Y bueno, ¿quién es el más rico de todos? Dios no tiene dinero, o sea, no hay dinero, no tiene los recursos para tener una boda de 1000 años. Entonces es glorioso. Otra cosa es que aquí nos habla del pueblo de Dios, ¿no? O sea, habla del pueblo de Dios,
preparado, ¿sí? Habla de la Nueva Jerusalén, o sea, habla de todo lo que Él prepara, cómo lo viste. Y es que también uno de los propósitos de la boda es que el novio llevaba a la novia a su casa. Entonces fíjense cómo tenemos que finalmente Dios nos lleva a la Nueva Jerusalén, es la casa de nosotros que somos la novia del Cordero. Y esa fue la gran casa que Él nos preparó. O sea, y eso se lo daba el novio a la novia. ¿Ok? Entonces vemos esa grandeza allí de esta boda del Cordero. O sea, vemos la gloria del Señor. Entonces sencillamente quería compartirles ese entendimiento. Les digo, no se me ocurrió solamente a mí, a los otros hermanos que también lo consideran así. Tenemos el reino milenial, ya vimos los juicios finales, nuevamente el lago de fuego, Satanás, demonios, anticristos, falso profeta, impíos, muerte, Hades, todos afuera, todos en el lago de fuego, cielo y tierra quemados, acabamos de leerlo, y tenemos nuevos cielos y nueva tierra, y todo es santo para el Señor. Allí terminamos con la línea de tiempos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que conocemos que el Señor nos ha dado? Entonces, primero esperar con expectativa por el arrebatamiento de la iglesia que da inicio a todos estos acontecimientos que hemos estado estudiando. Debemos purificarnos, ¿sí? Debemos gozarnos, debemos tener gozo por estas realidades. Debemos animarnos los unos a los otros con estas palabras como el arrebatamiento. Debemos fortalecernos en la fe. Debemos motivarnos a guardar pacientemente y sin quejas, orar sobriamente y amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, trabajar de corazón para el Señor, algunas aplicaciones, y ser agradables al Señor en todo, ¿no? Agradándole al Señor en todo, ¿no? Dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento del Señor. Colosenses. Entonces, hermanos, esta es la aplicación para nosotros, algunas, tenemos muchas más en la Escritura, pero qué glorioso ver todo este plan, o sea, y es normal que nos abrume la mente, o sea, nos quedamos nuestra mente, ¿no? O sea, pero podemos entender, pero hay que estudiar, ¿no? O sea, es que es la mente del Señor, ¿no? O sea, ese plan soberano de Dios revelándose, ¿sí? Y entonces, aquí terminamos el curso, pero terminemos aquí, antes de que venga David, Pastor David, vamos a leer esta frase de Apocalipsis y así termina la historia de las Escrituras. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén.